la herida que no se sana, nos decía Carola Grode el otro día, se transmite. Continuamos con todo este tema de teología del cuerpo y sanación, y hoy específicamente quisiera hablar un poquito más sobre lo que significa la sanación en relación con la herida paterna. Heridas que sin querer quizá nuestros padres han causado. Y antes que nada, recordarnos a ti y a mí, obviamente, la importancia de aprender a sanar. Y a partir de todo lo que vamos viendo con claridad desde la teología del cuerpo, poder entender que necesitamos sanar. Siempre he dicho que el amor se da en cascada, quizá ya me lo hayas oído, pero bueno, la herida que no se sana, nos decía Carola Grode el otro día, se transmite. Y qué importante es que nosotros de verdad nos demos a la tarea de reconocer que si bien yo no hice nada para recibir una herida, yo sí soy responsable de lo que hago una vez que descubra que la tengo. Yo tengo esta herida y entonces soy responsable ¿de qué? De sanarla. ¿Por qué? Porque no quiero transmitirla a las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque quiero estar en paz, porque quiero ser libre, porque quiero ser más feliz, que es el tema que ya hemos visto en videos pasados. Y hoy vamos a adentrarnos ya más específicamente en esta herida del padre y qué se hace cuando uno descubre que tiene esta herida. Pero antes de llegar allí, vamos a ver la importancia del padre en la vida de todo ser humano. Bien, sabemos que las experiencias que tuvimos, sobre todo cuando éramos pequeños, marcan la manera como vemos la vida. Y de las experiencias más importantes que nos marcan para toda la vida es las que justamente tuvimos en el seno familiar de papá y de mamá. Hoy vamos a hablar de esas heridas del papá, pero igualmente, igual que tuvieron muchísimos aciertos, pues hay cosas que quizá faltaron o sin querer por nuestra sensibilidad, aunque de aquella parte hubieran tenido la mejor intención, nos pudieran herir. Y realmente tocan profundamente y se graban en lo más profundo de nuestro ser. Así como, ¿qué imagen te puedo dar? Bueno, cuando el cemento está fresco y seguramente ya has visto un cemento seco que tiene la pata de un perro que pasó por allá en la noche, a pesar de que como el perro no lee, ¿verdad? Y no tiene la menor idea de que dice no pasar hasta que el cemento se seque, ¿verdad? Por ahí pasa y se graba esa marca y ya es imposible de quitar. De alguna manera así, y así de blando es este cemento fresco, por decirlo así, en la mente, en el corazón, en el espíritu de todos los que fuimos niños, se graban con esa fuerza las experiencias que tuvimos, ya fueran paternas o maternas. Y definitivamente hay como toda una sucesión en el desarrollo de nuestra propia identidad. Primero, cuando éramos pequeños, realmente ahí vamos encontrando quiénes somos a través de la mirada de nuestros padres. Y si encontramos una mirada que es afirmativa, que es cercana, que nos da seguridad y que nos da paz, pues entonces tenemos una experiencia como un apego seguro que nos hace sentir, por un lado, esta seguridad, el que puedo confiar en alguien, y por otro lado, el que yo soy una persona valiosa. Porque tengo a alguien que me mira y que sonríe, que me mira y se deleita en la manera en que yo soy. Es decir, me transmite la bondad de mi creación y que yo valgo muchísimo. Y así se desarrolla mi más profunda identidad. Ya hemos dicho que obviamente nuestra identidad más profunda desde la teología, ¿verdad? Es que yo soy un hijo o una hija amadísima de Dios. Y esta es una roca firme que nunca se va a mover. Sin embargo, nuestra experiencia del amor de Dios pasa necesariamente por un filtro humano que fueron nuestros padres concretos. Por tanto, la identidad más humana como varón o como mujer sí se desarrollan a partir de estos dos aspectos que te acabo de compartir. Por un lado, este sentido de pertenencia y por otro lado, la afirmación de mi propia bondad. Y a partir de eso, que me lleva a descubrir quién soy, cuánto valgo y cómo me voy a enfrentar al mundo, eso me lo revela
y puedo entrar a la adolescencia con más seguridad. Ya saben cómo en la adolescencia empieza esta atracción por el sexo opuesto, las relaciones con los demás, y el que yo salga triunfador o no depende de ese apego seguro o inseguro que hice o me faltó cuando yo era niño. Y finalmente también todo eso llega a afectar cuando uno pues se encuentra en esta etapa en la que yo me encuentro. No sé si tú como joven me estás escuchando, todavía no llegas allí, pero bueno, todo eso lo traemos en nuestra vida adulta y a la manera en la que nos relacionamos con el sexo opuesto y a la manera como nos dirigimos a las personas, cómo las afirmamos, cómo las vemos o cómo no las vemos, cómo las tratamos o cómo no las tratamos o cómo no las deberíamos de tratar, etcétera, etcétera. Miren, es que, como dice Juan Pablo II, la persona humana es un misterio. Pero qué hermoso es poder combinar todos estos elementos que nos puede dar la psicología, la sanación, para que entonces yo pueda tener como este conocimiento de lo que tengo que curar. No hay nada peor que no saber de qué está uno enfermo. Así que una vez que uno dice, ya sé que esta es mi herida, pues puedes trabajar en ella. Y antes de comenzar a ser un poco más específica, creo que sí es importante puntualizar, y como digo siempre en mis videos, pausa. Aquí no se trata de juzgar a nuestros padres y de llegar y entendernos y entonces poder vengarnos e ir a decirles todo en cara y reclamarles y desahogarnos con ellos, porque no se trata de eso, que bueno, cada persona ya lleva bastante carga como para que nosotros la hagamos un poquito más pesada. ¿De qué se trata? Simplemente de poder nombrar aquello que me sucedió, de poder dar un nombre a los hechos, a las experiencias concretas, reales que sucedieron. ¿Por qué sucedieron? No lo sabemos. Ahí sí que solamente Dios puede penetrar el corazón de cada persona y ver ahí el nivel de conciencia que tenía, qué formación tuvo, qué estudios, qué heridas, cuál fue ese pasado, y de verdad no llegamos a comprenderlo por mucho que conozcamos a la persona. Sigue siendo un misterio ella misma, inclusive para ella. Entonces, pues menos tú y yo vamos a comprender. Y eso nos ayuda luego para perdonar. Acuérdense eso de, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo podemos decir con toda conciencia cuando nos reconocemos criaturas, que no podemos penetrar profundamente ni la mente ni el corazón de otra persona como nosotros, a no ser que, bueno, el Espíritu Santo te revelara algo. Y si te lo va a revelar, solamente te va a revelar esa parte buena. Y te va a ayudar a ver a la otra persona desde el corazón del Padre, amándola. Y entonces verás algo muy distinto y descubrirás también muchas cualidades, o también descubrirás las razones por las cuales puedes disculpar a esta persona, porque quizá ella tampoco recibió aquello que tú necesitabas. Porque nuevamente el amor se da en cascada. Si los tatarabuelos no lo dieron a los abuelos no lo dieron a los padres, y los padres no te lo dieron a ti o no me lo dieron a mí. Pero esta cadena la podemos romper. Bendito sea Dios que vamos conociendo estos caminos tan hermosos de sanación para dejar que Él haga maravillas a pesar de la historia que nos haya tocado vivir. ¿Y por qué es tan importante el rol de un padre con nosotros? Y es que está marcado desde la creación, ¿no? Como vemos que asigna a Adán para dar nombre a todas las criaturas. De alguna manera, aquel que tiene la autoridad dada por Dios y que da nombre a otro, también se puede llamar padre. Y tiene un impacto profundo. Por eso hay tantas heridas. O sea, la mayoría de nosotros decimos, esa es una herida paterna, ¿verdad? Sí, la herida paterna. Y a veces como que la hacemos común o nos podemos como burlar de ella, y sin embargo es importante reconocerla. ¿Y por qué hay tantas heridas paternas? Porque definitivamente hay un rol importantísimo en la creación de Dios cuando pensó en varón y mujer unidos en una sola carne, y la influencia que ellos pueden y deben y tienen siempre en sus hijos. Siempre hay un impacto grande, pero cuando hablamos de la parte masculina, el padre tiene un impacto profundo. Qué grande es el poder que tiene el padre sobre el hijo que a él se le ha confiado, sea una hija o sea un hijo. Y sea que tú me escuches como alguien que está recordando cómo fueron tus padres, o sea que tú me estás escuchando diciendo, ay Señor, no sé si yo he sido un buen padre o no. Pero no estamos aquí para sentirnos mal ni para terminar de capa caída. Estamos aquí para tener esperanza.
No importa cuál haya sido tu historia, si es una historia de triunfo o es una historia donde hay que aprender de los errores, pero con Dios siempre existen las oportunidades. Con Dios siempre podemos volver a empezar. Y concretamente, esa es mi invitación. Primero reflexionar por qué es tan importante este rol y este poder que tiene el Padre sobre el Hijo, y luego cómo podemos sanar todas estas heridas. ¿Y para qué reconocemos lo bueno y lo malo de nuestras historias? No es para quedarnos allí. Se reconoce para que uno pueda crecer en el amor, en la capacidad de amar, para que podamos ordenar nuestras vidas desde el amor y poder vivir mejor ese sueño que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Ahora, también es importante decir esto: si la relación que tienes al presente con tu propio padre no es buena, sino más bien dañina, no es malo poner límites, más bien es necesario. Uno tiene que poner límites para no seguir siendo dañado o seguir sufriendo por esta relación que es injusta o es perversa o me destruye o me anula o no me mira. Si hay este tipo de relaciones que nos están haciendo daño, de verdad honrar a nuestro padre y a nuestra madre significa: te honro, te respeto, pero en este momento no me estás haciendo el bien y tengo que poner una distancia o unas reglas en la convivencia donde esto no se toca o así no me vas a hablar, pero con la mayor caridad. Y si esto no es posible, entonces poder decir: necesito distanciarme. Y eso es importante, eso es cuidar de nosotros mismos para luego poder amar mejor. Y por tanto nos preguntamos: ¿cuál es el impacto tan grande que puede tener un papá en una persona? Y realmente es enorme. Las frases que nos decían de pequeños nuestros papás se quedaron allí como semillas en nuestro corazón. Es interesante pensar cuáles eran las frases, cuáles eran las ideas que mi papá me repetía constantemente. Esas frases, esas ideas con las que yo fui creciendo y que quizá no cuestioné, que pensé que eran así porque, claro, viniendo de un papá, tienen un peso profundo de autoridad y yo me las creí sin cuestionarlas. Inclusive ahora de adultos muchas veces repetimos patrones, inclusive las mismas frases, y no nos damos cuenta que algunas de ellas no nos hicieron bien. Algunas otras, claro que sí, pero inclusive alguna frase, aunque bien intencionada, podría haber hecho un efecto que pues fue no tan bueno en tu corazón. Por ejemplo, aquella frase que dice: si no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas. En sí misma es una frase sabia, una frase buena que fomenta el poder hablar de lo positivo, reconocer lo bueno y evitar la crítica y el chisme. Pero si se lleva hasta el extremo, podría ser que uno de esos hijos, de esa frase que caló tan profundamente en ella o en él, deduzca que entonces nunca puede hablar de algo que le está haciendo daño o no puede enfrentar a alguien cuando hay un problema o una falta de comunicación. Y eso realmente no está bien. Por otro lado, también, no sé, yo recuerdo a mi papá que siempre nos decía que era importante no gastar mucho porque se nos iba a acabar el dinero. Esas frases se me grabaron muchísimo y sin querer, hasta la fecha, yo, si me gustan 3 cosas, la manera en que yo decido cuál me compro es la más barata. Sin importar si hay una que me guste un poco más. Porque a veces la diferencia es de 10 pesos, de 50 pesos. Y si hay algo que de verdad se te ve mucho mejor o te gusta mucho más, uno también podría de vez en cuando decir: bueno, no pasa nada con que yo pueda usar este vestido hoy no voy a ahorrar, mañana sí. Pero es tan profundo aquello que yo sin querer así escogía, hasta que un día mi madre me dijo: ¿qué estás haciendo? No quiero que veas los precios, y me empezaba a ocultar los precios de la ropa para que yo pudiera escoger con mucha mayor libertad, sin estar condicionada por esta frase que siempre me inculcó mi padre, de que lo único que podíamos nosotros comprar era siempre lo más barato, ¿no? En fin, son frases que impactan y hay que tener mucho cuidado con ellas. Sobre todo el padre da la identidad más profunda al hijo o a la hija. Deja semillas que realmente tienen un impacto grande y por eso tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué tipo de papá tuve yo? Como decíamos al comienzo del video, las experiencias que hemos tenido impactan cómo vemos las cosas. El tipo de padre que yo tuve va a impactar en cómo veo yo el mundo. Por ejemplo, si tuve un padre que nunca estaba, que estaba ausente, quizá el mensaje que yo me grabé es que quizá yo no importaba.
O quizás si el papá no estaba allí, yo de ahí adquirí un miedo o una inseguridad que a veces son ilógicas. O si no estuvo mi padre, yo puedo tener algún problema de falta de valoración de mí mismo o de mi propia sexualidad simplemente porque quizá mi padre sí estaba allí, pero nunca jugaba conmigo. No sabía pasar tiempo conmigo y sin querer yo de ahí extraje una mentira que era, pues tú no eres bueno o no es bueno quien eres. Tu ser sexuado no es bueno porque tu papá no te da ni siquiera unos minutos para estar contigo. Por otro lado, si el papá era como muy enojón o pronto para impacientarse o para romper en ira, entonces el mensaje que nos llegó a nosotros es que o éramos un problema o éramos un peso con el que ellos tenían que cargar. Y sin querer, cuando ya nos hacemos grandes, empezamos a pensar, claro, es que yo soy un peso, es que nadie me ama, es que yo nada más doy problemas. Y quizá no es así. Quizás simplemente es que yo estoy extrapolando algo que de pequeño me impactó demasiado y de ahí grabé algo que tiene que ser sanado para que yo pueda entonces reconocer el valor de lo que soy, reconocer la bondad de mi ser sexuado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora imagínense lo enferma que está nuestra sociedad si estamos hablando de muchos padres ausentes, de ya varias generaciones donde han habido muchos padres que con razón o sin razón, por trabajo o no por trabajo, simplemente no supieron estar allí para los hijos y darles el tiempo y el amor y el cariño que necesitaban y se va pasando como cascada toda esta herida. Tenemos pues lo que tenemos hoy, una sociedad donde hay una crisis de paternidad muy fuerte, una sociedad donde se cuestiona inclusive el género y no sabemos, por ejemplo, qué es la verdadera masculinidad. Y aquí surgen muchísimos problemas y a veces estamos orillando a los hombres pensando que la masculinidad significa machismo o significa ser un pedrastra o ser un abusivo o ser alguien que siempre, no sé, tiene el poder y está aplastando a los demás. Habrá algunos hombres que son así, pero no todos son así. Entonces tenemos que también examinar la herida que tiene la sociedad para poder entender en la perspectiva correcta que es justamente el plan de Dios, el sueño de Dios para el varón y para la mujer, y el varón respecto a la mujer y la mujer respecto al varón. ¿Cuál es el sueño de Dios para nuestros padres? Hay una frase muy hermosa de San Juan Pablo II que dice, la voy a parafrasear, pero dice que no somos la suma de nuestras debilidades, que más bien somos la suma del amor de Dios por nosotros. Y quizá de alguna manera pudiéramos aplicarla a todo este tema del padre terreno, de nuestros papás. Y decir, ¿quiénes somos? Cuando nos preguntamos, ¿quién soy? Pues también soy la suma de ese amor que me ha tenido un padre terreno. Obviamente no es lo definitorio, pero también explica parte de lo que yo soy definitivamente. Y entonces tenemos que seguir preguntándonos sobre estas frases que nos decían nuestros papás constantemente cuando crecimos y preguntarnos, ¿no? ¿Cuál era la relación que yo tenía con mi padre? ¿Cómo me educó? ¿Cómo me amó? ¿Cómo interactuaba conmigo? ¿Cuáles eran las frases que más me repetía? Porque cuando contestamos esto, y quizá puedes ponerle pausa a este video o después de terminar de escucharme, tú mismo puedes hacer esta reflexión en silencio, con ayuda del Espíritu Santo, delante de Dios y decir, ¿qué es lo que yo recuerdo? ¿Qué imágenes me trae el Espíritu Santo al corazón en este momento mientras me escuchas? Por ejemplo, yo el otro día recordé una imagen de mi papá justamente cuando se acababan de divorciar y tenía prohibido acercarse a la casa y como por las tardes él llegaba y estacionaba su camioneta justo enfrente de la casa. Y nosotros como niños, no lo sé explicar todavía, pero nos llenábamos de mucho miedo y nos escondíamos como para que él pensara que no estábamos en casa, porque era una situación nueva, porque como niños no sabíamos cómo reaccionar, porque como él salió de la casa, mi mamá tenía que estar trabajando y nosotros estábamos solos en la casa, pero nos habían prohibido abrirle la puerta a nadie. Y entonces, como estás inseguro, te quedas más bien como niño, como escondido en esa concha que te da seguridad detrás de un sillón, pero el corazón latiendo a mil de ¿qué podría pasar? ¿Qué va a ser? ¿Será que tengo que tenerle miedo? Eso graba muchas cosas en nuestro interior
Y eso hay que sanarlo. La presencia de mi padre, ¿qué me infundía? Me infundía paz, me infundía amor, me infundía seguridad. Hay varones que cuentan que su papá les daba masajes en la espalda cuando estaban cansados, y simplemente el experimentar la fuerza de esa mano y a la vez como ese gesto tierno y de cercanía con él les dio a ellos muchísima seguridad en su vida. Es que es la combinación perfecta de un papá que justamente tiene la fuerza pero la dulzura, y da como resultado una gran seguridad personal y una claridad de quién es la persona a la que ellos han nutrido, educado, ayudado en su crecimiento. Mi papá era alguien que siempre jugaba conmigo, que pasaba tiempo conmigo, que me miraba, que hablaba conmigo, que me daba piropos o me afirmaba en mi masculinidad, en la fuerza, en lo bien que podía hacer las cosas. O fue un papá que nunca supo admirarme, nunca me afirmó, nunca me dijo algo bueno. Todo eso marca. O, como dijimos hace rato, si era un papá que siempre me gritaba, y entonces, claro, uno no quería estar cerquita de él. Llegaba el papá y los hijos se escondían. Faltó esa figura paterna, esa figura de responsabilidad, de autoridad, esa figura que nos representara a Papá Dios. Y dígase no solo del papá que me tocó biológicamente, puede ser un padre adoptivo, o puede ser una figura de autoridad, un coach, puede haber sido un maestro, puede haber sido un entrenador. Pero son figuras de autoridad que representan de alguna manera la paternidad. Y cuando no hemos tenido esa paternidad sana, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sí, implica mucho dolor, implica mucho trabajo personal, pero también uno tiene que redimir esas experiencias. La última palabra no la tienen nuestras heridas paternas, sino la redención que ya Cristo nos ha traído. Pero esa redención, de alguna manera, tiene un sustrato humano sobre el que se fundamenta. Y en ese sustrato humano, cada uno de nosotros tenemos que buscar esas figuras paternas que pueden ayudarnos a experimentar esa paternidad que nos faltó. Todo hombre está llamado a ser paterno. Tengo que descubrir esas figuras de paternidad que de alguna manera muchas de esas me vayan formando como un mosaico que vaya dándome una experiencia positiva. Quien no ha tenido un padre terreno que le diera toda esta afirmación y seguridad, tiene mucho trabajo por delante, pero puede salir adelante porque la última palabra siempre la tiene la redención. Y la redención tiene como un sustrato humano al que le podemos ayudar, sobre el que se va a sustentar. Y entonces hoy el otro día hay testimonio de alguien que dijo, pues a mí me faltó esta figura de padre. Entonces cada figura de padre con la que yo me encontraba, me sacaba una foto con esa persona que era significativa y que de alguna manera me transmitía esta parte paternal que me había faltado. Entonces empezó a escribir, por ejemplo, con mi coach de fútbol, que fue de verdad un gran varón que siempre me afirmó y me ayudó, me sacaba una foto. O quizá en el grupo de la parroquia había un matrimonio encargado de todos los jóvenes y ese varón también supo ser padre, entonces decía él, ahí me sacaba otra foto con él. Luego también aquel tío soltero que de verdad se dedicaba a hacer el bien y ayudarnos cada vez que nos visitaba y me sacaba otra foto con él. Y así, dice, yo iba construyendo como un mosaico de muchas fotos de personas que me habían regalado su paternidad para que finalmente yo tuviera un mosaico que me mostrara lo más completo posible esta paternidad que yo necesitaba. Y ya a partir de ahí, luego ya pude proyectar a decir, mira, hay otra mirada, hay otro aspecto, hay otra manera de ser padre que todas estas personas me han brindado y han ido poquito a poquito sanando mi corazón. Yo aquí me inventé un término que de verdad no está en ningún libro, simplemente a mí me ayuda a entender cómo podemos como que sacar de una mala experiencia una buena experiencia que prevalezca y entonces desmienta la primera. Y esas experiencias yo las llamo experiencias redentoras, que si bien puede ser que Dios sana la herida, también redentora en el sentido de que tengo una experiencia contraria, es decir, a esto que yo experimenté donde hubo una falta de amor, yo tengo otra experiencia donde hay sobreabundancia de amor con alguien que tiene ese mismo rol que en mi casa de verdad no supieron cumplir por cualquier razón. Y entonces experimento
este cariño que me hacía falta. Por ejemplo, yo lo veo en los campamentos que tenemos de teología del cuerpo de los jóvenes. Muchísimos jóvenes que nos llegan como rotos al campamento y hay experiencias de oración muy hermosa frente al Santísimo, pero luego también hay heridas que hay que sanar. Y aunque en este momento lo que estamos explicando son las heridas paternas, simplemente a modo de ejemplo, yo les digo, hay muchos que tienen heridas de una madre que no estuvo presente. Y el hecho de que otra persona, sea una persona casada, una persona consagrada, pueda acercarse a ese varón o a esa mujer y darles un abrazo que nunca recibieron de su papá o de su mamá, no saben lo que les puede ayudar. O el que tú te acerques y digas, en nombre de tu papá yo te doy este abrazo. O en nombre de Dios, que tanto te ama como Padre, yo te abrazo. Y eso reconstruye, eso ayuda, eso sana definitivamente. Cuando realmente un papá sabe amar, sabe dar el tiempo, sabe estar allí, entonces sucede algo monumental. Y es que hay un sano desarrollo tanto del afecto como de la afirmación de la persona. Es que nunca de verdad ponderaremos suficientemente el rol tan importante de nuestro papá aquí en la tierra, que nos transmite el papel, el deseo, el amor de Dios como Padre para cada uno de nosotros. Pausa. Quizá al estar hablando todo esto, tú estás pensando que tú no recibiste nada de esto, que cada una de las cosas que hemos ido mencionando para ti todas son negativas o todo es una ausencia. Pausa. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que encontrar un balance, porque de verdad que no existe un padre que sea un defecto caminante. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que recibieron. Y entonces uno tiene que tender más bien a maravillarse de, con lo poquito que recibieron mis padres, en concreto mi papá, debería de admirarme de lo que pudo hacer para permanecer fiel en esta familia o para que no nos faltara nada para comer o para que dentro de todo tuviera una seguridad básica. Sí, no son perfectos y hay mucho que podemos sanar, pero aquí es donde puede entrar Dios nuestro Señor a terminar de darnos aquello que humanamente no nos pudieron dar. Hay que llevar todo esto a la oración. Cuando tenemos este reconocimiento de nuestras heridas, hay que ir a Dios que es verdadero Padre, un Dios que sí es fiel, un Dios que siempre está, un Dios que nos ve y sonríe, un Dios que es papá y que es fuerza y dulzura a la vez. Este que es mi Padre, mi papá Dios, como lo llaman en Venezuela, papá Dios. Ese es el que nos ama incondicionalmente y que nos dará finalmente ese reconocimiento de quiénes somos como hijos o hijas amadísimos de Él. Cuando reconocemos estas heridas, hay que invitar a Jesús a esa herida para que nos diga por qué nos duele tanto, para que nos diga dónde estaba Él parado cuando sucedió aquello, para que le digamos a Él si en aquella situación nos creímos una mentira de nuestra identidad y le preguntemos, Señor, ¿es verdad que soy un tonto? ¿Es verdad que soy un peso? ¿Es verdad que yo no importo? O lo que sea tu herida, o la mentira, o lo que traes grabado que no te permite entender que eres valioso, que eres bueno, que eres bello, que puedes hacer muchas cosas, que eres seguro, que vas a hacer el bien, que no hay nadie como tú, que eres único, que eres irrepetible. Deja que Jesús entre en la escena y después de que le preguntes de esta manera, escucha lo que te responde. Yo te aseguro que te revelará tu verdadera identidad. De que aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, te revelará la verdad sobre ti mismo. También Juan Pablo II en su primera encíclica que se llama Redemptor Hominis, allí dice, Jesucristo es el que revela al verdadero hombre, al hombre. Quien eres verdaderamente es revelado por Dios, que conoce tu historia, por ese Dios que te formó, por ese Dios que te hizo, por ese Dios que sueña contigo, por ese Dios que sabe de lo que eres capaz, si tan solo dejas que te ame,
si tan solo escuchas su voz que te grita verdadera identidad, lo que realmente eres, no bajo los lentes de esa experiencia que pudo ser precaria, que pudo haber sido mala, que pudo haber sido falta, ¿verdad? Y te revela realmente quién eres. Finalmente, Dios es un Padre que te quiere sanar. Dios es un Padre bueno, que te respeta, pero que está más cercano a ti que lo más íntimo de ti mismo, o sea, más dentro de ti que lo que tú puedes estar dentro de ti. Un Padre que te sostiene en la existencia, un Padre que mora en ti, un Padre para el que vales el mundo entero, un Padre que quiere que seas feliz y que estés bien, un Padre bueno. Vamos a pedirle que Él, con este amor que es la verdad de la vida, de tu vida, sane todas esas mentiras que han surgido de las heridas que traemos, pues por defectos de seres humanos, que no era su intención dañarnos, inclusive pudieron hacer las mejores acciones, pero la culpa la tuvo nuestra sensibilidad, que en aquel momento tomó las cosas de una manera torcida y no era realmente la intención que ellos tenían. Sea lo que sea, todos podemos sanar. Y últimamente, quien sana el corazón no va a ser un psicólogo. Últimamente, quien sana las heridas es Dios Padre. Solo Dios ve los corazones. Solo Dios los convierte. Solo Dios sana. Solo Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Inclusive tu corazón que está tan golpeado, tan herido, que ha sangrado tanto, que lleva tanto tiempo quizá. Ya eres un adulto mayor y piensas en tu corazón como algo que ya está como más apachurrado, arrugadito. No importa, para Dios no hay imposibles. Y su amor hace nuevas todas las cosas. Tenemos que ser como Juan Pablo II, que tenía ese corazón tan joven, a pesar de que tenía pues muchos años. Como decía él, que esa edad se llevaba por dentro y que él podía ser joven dentro en su espíritu. Y todo lo que decimos ahorita, si bien hemos tomado parte de la psicología, parte de las ciencias humanas y parte de lo espiritual, se refieren a un solo hombre. Y es muy importante tener la visión integral de esta persona humana que tiene que sanar en todos los aspectos. Y todos colaboran como un equipo para lograr finalmente el resultado. Por tanto, yo te invito, y esta gran pregunta de cómo se sanan las heridas del Padre, yo te diría, primero, reconociendo los hechos sin ningún juicio, simplemente para poder poner nombre a aquello que nos faltó. Segundo, puede ayudar las ciencias humanas. Pueden ayudar los terapeutas familiares, algún profesional, algún psicólogo que nos ayude a entender nuestra historia y que nos dé herramientas para manejarnos. Pero finalmente, y esto es lo que yo más recomiendo, porque obviamente te estoy dando todos estos mensajes desde la teología del cuerpo, es que una vez que tengamos este trabajo hecho de conocimiento, de reconocimiento profundo de nuestra historia y personalidad y de nuestra psique y de las maneras en que nos hemos defendido o cómo hemos reaccionado, todo eso se lo llevemos al Señor. Y le digamos, Señor, aquí está mi trabajo humano, pero finalmente quiero un borrón y cuenta nueva. Quiero que tú sanes mi corazón, quiero que hagamos un intercambio de corazones, o quiero que este pobrecito corazón mío tan pequeñito, tú lo recubras con tu propio corazón, para que yo aprenda a amar desde ti, para que desde ti yo pueda perdonar, para que desde ti yo pueda sanar, para que desde ti yo entienda mi historia. Y finalmente, deje que tú llenes todos aquellos vacíos que puedo traer, que finalmente yo permita que todas estas heridas que están sangrando, tú llegues y las toques. Y como este maestro que sana, puedas cerrar estas heridas y poco a poco, en un proceso paciente, puedas hacer que desaparezcan o por lo menos que no tengan tanta influencia en nuestros comportamientos, que ya aprendamos a reírnos más de nosotros mismos, que no seamos tan duros al juzgarnos, que también podamos ir sanando nuestra negatividad para poder mirar con ojos nuevos a los demás. Todo eso y más es lo que puede lograr nuestro Señor cuando de verdad le dejamos que sane nuestro corazón. Así que dile desde el fondo de tu ser, Dios mío, tú que eres mi Padre, sana desde lo más profundo mi corazón. Dios mío, en ti confío. Aquí estoy.